todos, Lógica les da la bienvenida al evento Visualización de Información. Agradecemos a todos su asistencia y su participación activa durante el evento. La visualización de información permite hoy en día a las compañías entender, comunicar y tomar decisiones acerca de las redes de valor. Las nuevas técnicas de virtualización y visualización están habilitando las posibilidades del entendimiento y comunicación acerca del trabajo dinámico en las redes de distribución. A continuación, invitamos a Marco Blanco con la conferencia Datos y Contexto. Marco es responsable de la creación de la unidad de negocios para soluciones empresariales de Blanco y Blanco Asociados Limitada y es socio de la misma compañía. Durante 4 años fue responsable de la creación de nuevas funcionalidades para la herramienta SAP Business One a nivel mundial, así como la capacitación en el uso de todos sus componentes a los partners de implementación y desarrollo de SAP a nivel mundial. Cuenta con estudios en filosofía y literatura de la Universidad de los Andes. Se ha certificado en desarrollo, implementación y soporte de SAP Business One y es especialista en diseño de aplicaciones para visualización de datos bajo SAP Business One. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Si bien esta presentación se llama Datos y Contexto, voy a comenzar hablando de algo que me ha obsesionado desde hace muchísimo tiempo. Y es una palabra que nombró Abraham y que nosotros en Blanco y Blanco y en el tiempo que trabajé en SAP teníamos muy claro que regía todo lo que tiene que ver con visualización de datos. Y esa palabra es control. Los seres humanos estamos obsesionados con el control. Desde que somos pequeños, lo primero que nos enseñan es controlar esfínteres. Todos los que tienen hijos saben que es toda una tarea, hay procesos para hacer todo eso. Ahora bien, cuando un ser humano pierde el control, entra como en un estado absoluto de pánico. Solo es que ustedes se imaginen una situación en la cual ustedes están inmersos, en la cual no tienen ningún control. Ningún control. ¿Qué va a pasar? Este switch se dispara e inmediatamente ustedes van a querer aprender o hacer cualquier cosa para tener control de la situación o lo más posible de esa situación. Cuando hablamos de visualización de datos, al final eso es lo que buscamos. Tener control de las situaciones en una forma evolutiva, viéndola psicológicamente, nos da más probabilidad de sobrevivir en el medio en que estemos. Y cuando hablamos de visualización de datos, es exactamente lo mismo. Cuando se tiene control de la información, en la parte de negocios, también tenemos posibilidad de sobrevivir al futuro de la compañía. Ahora bien, este tema de control es bastante complejo. ¿Sí? ¿Por qué? Es una falsa pretensión. Nosotros creemos que tenemos control, aunque la realidad es que no. Y para dar unos ejemplos, voy a comenzar con este efecto, el efecto McGurk se llama. El efecto McGurk es que los seres humanos escuchamos diferente cuando vemos a la persona que habla que cuando realmente la estamos escuchando simplemente. Es un experimento que hicieron, muy sencillo. Hacían un vocablo que era bla, 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 y lo grabaron, ¿sí? Y ponían a la persona hablando y decían bla, 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 bla. Los que estaban más cerca a mí, ¿verdad? Vieron que yo puse los dientes sobre el labio y escucharon fue la de corta, no la de larga. Pero el sonido era el mismo. Entonces, realmente creemos que lo que tenemos en nuestro ambiente y que la información que recibimos y los datos que recibimos, tenemos control sobre ellos. Pero la realidad es que eso no es así. Es un falso sentimiento de control. ¿Sí? Este tipo de temas psicológicos son los que realmente tenemos que comenzar a preguntarnos hoy cuando hablamos de visualización de datos. ¿Por qué? Un psicólogo europeo hizo una traducción del input que recibimos cada segundo a través de nuestros sentidos. Y aquí traté de hacer una representación y equiparándolo con la velocidad en que recibimos esa información.
Lo que estamos viendo ahí, no se ve muy clara la palabra, es gusto. ¿Sí? Y la velocidad es más o menos de unos 12,5 megabytes, que es lo que se demora una calculadora de mano escribiendo un número y apareciendo en la pantalla. Imagínense esto cada segundo, ¿no? Está toda la parte de olfato y audición. Una velocidad más o menos de 12,5 también, un poquito más rápido realmente, equiparable a la velocidad de un disco duro, de un computador. ¿Sí? El que sigue es el tacto. En contacto también hablamos de posición. Ustedes ahí sentados saben dónde están sus piernas, dónde están sus brazos. No es que solo tocar, es posicionamiento de su cuerpo, ¿no? Y eso, estamos hablando de 125 megabytes por segundo, todo eso entrando en ustedes. Y por último, la vista. ¿Sí? ¿Qué es cuánto? 1250, más o menos, una red de computadoras. Ahora, ¿cuánta información de esta ustedes creen que ustedes son conscientes? Que están recibiendo actualmente. Un número. ¿Cuánto? ¿Un porcentaje? El 1. Muy optimistas. 0.7%. ¿Sí? Entonces, realmente, que una imagen vale más que 1000 palabras es muy cierto. ¿Sí? Pero el problema es que solo recibimos el 0.7% de esas imágenes. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Estamos hablando de visualización de datos, ¿correcto? El ser humano está diseñado de forma natural para ver imágenes, para encontrar correlaciones, para entender conceptos un poco intrincados. Entonces, como mostraba Abraham en el Excel, ustedes ven números y al final, ¿qué es eso? ¿Sí? Si tienen 1 millón de números, ¿qué es eso? No se entiende, ¿verdad? Hasta que yo lo llevo a algún lugar y pongo, por ejemplo, esto, una gráfica. Es lo más básico que existe en visualización de datos. Y yo poniendo esa gráfica y miren que no tiene ningún label, no tiene ningún dato, ustedes inmediatamente están entendiendo lo que está ahí. Se los pongo sencillo. Ustedes ven que hay 2 colores. Como hay 2 colores y están agrupados entre ellos, ustedes saben que cada uno de esos grupos es un grupo de datos. Que hay 2 series. ¿Correcto? Saben también que al yo separarlos, son diferentes datos. ¿Sí? Si ven una tendencia de subida, aquí subió, aquí bajó. Si yo pusiera una sola barra de esa roja, inmediatamente ustedes dicen un punto de atención. ¿Sí? Aquí puede haber miles de datos detrás de esa imagen, pero ustedes, sin yo decir absolutamente nada, ustedes están entendiendo qué es lo que hay. ¿Sí? El problema de esto, y bueno, todo eso está regido por esas reglas que aparecen ahí abajo, que son realmente los principios de Gestalt. ¿Sí? Es un tema psicológico de cómo estamos programados los seres humanos. Ahí voy a solo nombrar un par de ellos, ya los nombré así por encima, pero vamos a hablar un poco de ellos. Primero, similitud. Entonces, lo que hablábamos de los colores. Si todo es azul, yo sé que esos son del mismo tipo de datos. ¿Sí? Proximidad, lo que os comentaba. Si 2 de esas columnas están juntas, sé que tienen que ver. De alguna forma están relacionadas, no sé cómo, pero están relacionadas. ¿Sí? Si yo le pongo una imagen así simple, ustedes dicen, perfecto. La simplicidad me entra inmediatamente por los ojos. ¿Sí? Alguien hacía un estudio que el ser humano tiene una memoria a corto plazo súper pequeña, que podemos grabar más o menos 7 informaciones al mismo tiempo, pero que a los 20 segundos las olvidamos. ¿Sí? La visualización de datos es la magia que permite que ustedes puedan asumir mucha información y mantenerla no a corto plazo, sino realmente a largo plazo. ¿Sí? Eso es lo que es visualizar información al final. Bien, el tema de figura y fondo. Si yo hubiera puesto atrás una moto o unos rayos, esta imagen sería para ustedes más compleja, similar. Un fondo limpio, con colores neutros, ustedes pueden ver, ¿correcto? Todo se puede ver. Bien. El problema, entonces, realmente no es la información. Tenemos cierto grado de diseño, cualquiera de ustedes usando herramientas como Excel o cualquiera de SAP, pueden montar un gráfico, pueden montar una tendencia, una gráfica de líneas. El problema realmente detrás de todo esto son los preconceptos que nosotros le ponemos a esa información.
sin darnos cuenta. Psicológicamente estamos programados para eso. Hay dos cosas para ilustrar eso que son bien interesantes. La primera, si yo les preguntara a los médicos, normalmente les digo, díganme una diferencia entre los países desarrollados y los países no desarrollados. La mayoría de ellos van a contestar que es la expectativa de vida. ¿Sí? Eso era real en los años 40. Hoy, la expectativa de vida mundial es casi la misma, sin importar que ustedes sean desarrollados o no desarrollados. La información está ahí, sino que yo ya tengo un preconcepto de cómo analizo esa información. ¿Sí? Otro, estábamos hace un par de años en una conferencia de BlackBerry y el CEO estaba dando una conferencia diciendo cómo había crecido BlackBerry, cómo estaba de bien BlackBerry. Y una gráfica decía, nuestra portal de aplicaciones ha crecido en un 300%, pero nunca dijo cuántas aplicaciones había, porque si yo tengo una y paso de 1 a 5, crecí 400%, ¿correcto? Pero la realidad es que ese crecimiento no es realmente, no es un intento bueno, ¿no? Es una cifra que realmente sea interesante. El punto es que, como nosotros les dicen, crecimos 300%, inmediatamente miramos, estamos súper bien. Si yo pongo una línea que va hacia arriba, estamos súper bien. ¿Sí? Si yo les digo, no, China tiene 2.1 millones de soldados, entonces dicen, uy, no, ese ejército es enorme. ¿Sí? Pero si comenzamos a compararlo con que China tiene no sé cuántos billones de habitantes y solo tiene 2 millones de militares, no es nada. ¿Sí? Pasa como al número 125 del ejército per cápita más grande. Entonces, la información, hay mucha que nosotros tenemos unos preconceptos cargados atrás. Y aquí traigo esta historia, que es la historia de los 5 monos. Esto fue un experimento psicológico que hicieron, que fue bastante interesante. Tomaron 5 monos, los pusieron en una jaula y pusieron una escalera. Y todos los días en la escalera, en la parte superior, ponían un manjar delicioso. El primer día, claro, el primer mono aventurero se subió a la escalera para coger el manjar, y lo que hacían los psicólogos era echarle agua a todos los demás. Agua helada. Entonces, claro, otros decían, se subió, entonces me echaron agua. El castigo fue, alguien se subió a esa escalera y me echaron agua. Después de un tiempo, los monos no dejaban que nadie se subiera, de los 5, ¿no? No dejaban que ninguno de ellos se subiera a la escalera. Lo golpeaban, de todo. Todos se acostumbraron, no puedo subirme a la escalera. Se acabó el tema. Sacaron un mono y pusieron otro que no había recibido el estímulo del agua. Lo pusieron en la jaula. Cuando ese intentó subirse por el manjar, porque no sabía, los otros lo golpearon. Y el otro mono, sin ningún castigo, no había recibido agua, nada, ¿qué dijo? No puedo subirme a la escalera. Así fueron pasando uno por uno los monos, hasta que tuvieron 5 monos nuevos. ¿Y qué pasó? ¿Qué creen que pasó? ¿Se subían a la escalera o no se subían a la escalera? Ninguno se subía a la escalera. Nunca los habían castigado. Nunca habían recibido nada que les dijera que no tenían que subir a la escalera. Pero recibieron esa información. Así son nuestros preconceptos con la información. Exactamente igual. Con lógica, blanco y blanco hemos estado trabajando este problema. ¿Sí? Y es, realmente, la información, como decíamos en esta perspectiva, la tenemos. El problema es toda la cantidad de preconceptos que tenemos detrás de eso. ¿Sí? Y algo que a mí me gusta nombrar siempre es, nosotros estamos haciendo gráficas, haciendo análisis de datos, como lo hacíamos hace 30 años. Así de sencillo es. Ustedes dicen, voy a hacer mi estado de resultados. ¿Qué hacen? Esperan hasta el final de mes y sacan los datos al final del mes. Y digo, este es mi estado de resultados. ¿Sí? ¿Y qué pasó durante los 30 días? No saben. Solo hasta que ven ese dato es que dicen, tengo esa información. Nosotros estamos trabajando como cuando sus contadores llevan la información en libros, que tienen que esperar a que pusieran todo y después, ahora sí, analicemos. Y eso es con gráficos, con todo, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es
puros preconceptos que tenemos cargados, ¿sí?, detrás de eso. La realidad es esta, y es ya esos preconceptos tenemos que comenzar a eliminarlos. Eso es un estudio que hizo IDC de unas tendencias mundiales, en el cual dice que el 42% de todos los datos generados en el año 2020 van a ser generados por máquinas. Ni siquiera es un usuario poniendo información, es datos que vienen de muchos lugares, que ya vamos a hablar de eso. Y antes eran solo el 11%. ¿Qué significa eso? Que están entrando datos y datos y datos, y no podemos darnos el lujo de esperar al final del mes. En todas sus empresas seguramente tienen servidores puestos ahí trabajando, donde está su nómina, donde está su, no sé, la parte financiera, que ustedes la tienen ahí, tienen ese servidor ahí. Ustedes se han preguntado qué hace ese servidor de 8 de la noche a 8 de la mañana. Seguramente está ahí prendido, esperando a las 8 de la mañana para hacer algo, cuando entre el primer usuario y haga la primera transacción. ¿Cuánto poder computacional se está perdiendo? ¿Y cuánta información realmente está entrando a sus sistemas de información que no está siendo analizada? El tema es, al final, que estamos llegando a un punto en el cual hay una saturación y una sobrecarga de información. La visualización de datos tradicional, a la que nosotros estamos acostumbrados a sacar estos reportes, a sacar, no sé, PIs y sacar código barras y ese tipo de cosas, ya no es suficiente, ¿sí? Hay una evolución bastante importante detrás de esto. ¿Cuál es? Hoy, aunque ya no es la realidad, seguimos trabajando los datos como transacciones. ¿Qué significa esto? Yo soy una empresa que vende celulares, y lo que hago es mirar mis ventas. Eso es una transacción. Nada más. Dice cuánto me costó el celular, de pronto puedes sacar, puedo sacar dónde lo vendieron, puedo sacar mucha información, digamos, puntual de esa transacción. Pero esa transacción realmente ya no es solo ese número, ¿sí? Estamos hablando que hay una evolución de esa transacción hacia un evento. ¿Qué es un evento? Un evento es ¿por qué mi usuario compró mi celular? ¿Por qué yo compro Windows Phone y no compro un iPhone? ¿Por qué decido irme por Excel y no por una otra solución gratuita? ¿Sí? ¿Que hay algo atrás de eso que no es solo la transacción de compra que necesito comenzar a analizar? Nuestros usuarios quieren mejor servicio, quieren mejor información, quieren saber más sobre lo que está pasando, tomar mejores decisiones, ¿sí? Estamos conectados en todos lados, entonces ya no podemos imaginarnos la información como una transacción. Vendí un celular a $100. ¿Por qué? ¿Qué me motivó a hacer esa transacción? Y lo peor de todo, para volver al tema de la sobrecarga de datos, es que ahora hay más cantidad de lo que llamamos metadatos. Datos que realmente están ocultos y que nadie o muy poca gente está utilizando. El ejemplo que me encanta poner aquí es Twitter, ¿sí? Twitter, todo el mundo más o menos ya lo ha escuchado, son unos caracteres, yo pongo unos hashtags, pongo una información y publico y se acabó. Si ustedes tomaran un tweet, lo que está detrás de ese tweet es enorme. Posición geográfica, usuario, dispositivo, todo. Hay mucha información detrás de eso. Información que realmente nadie está analizando. Nadie está explotando esa información, ¿sí? Así que nosotros estamos visualizando información a nivel de transacción, cuando deberíamos estar ya pensando en visualizar información en metadatos. Ese 42% de información que está llegando y que estamos acumulando y que en 2020 va a ser todo eso, tenemos que comenzar a tener eso en cuenta, ¿sí? Así que al final, con lógica de lo que les quiero transmitir en mi charla, al final es esto. Tenemos que cambiar la forma de visualización. Queremos tener control, que realmente no lo tenemos, ¿sí? Pero tenemos que, a igual, tratar de tener el mayor control posible. ¿Por qué esa proliferación de dashboards, esos paneles de control? ¿Por qué los infográficos? Ahora en todos lados ustedes ven
infográfica, todo visual. ¿Por qué? ¿Sí? Al final estamos tratando de ganar control a través de información. ¿Sí? La pregunta es, ¿esa información, como la estamos visualizando, es la adecuada o no? ¿Sí? Cuando estábamos entonces, y cuando yo trabajaba en SAP en su momento, trabajamos mucho en ese concepto. ¿Cómo hacer herramientas que no solo tomar información de transacciones o de eventos, sino que también se pudieran nutrir de diferentes puntos? Y bueno, ya ahora que no estoy con SAP y que estamos investigando con lógica, estamos llegando a un nuevo concepto. Es un concepto que se llama visualización de datos, pero a través de mapas de información. ¿Qué es lo interesante de esto? Primero, no dependemos de ninguna herramienta. Aunque hemos hecho pruebas con Excel y con HANA, que es la base de datos de SAP, y con Business One y con otros sistemas, al final lo que nos damos cuenta es que no podemos seguir analizando la información de la misma manera que lo hacíamos antes. Ahora tenemos que guiar a nuestros usuarios, darle información mucho mayor, mucho más rica, ¿sí? A través de mapas de información. Un ejemplo de un mapa de información es el siguiente. Yo quiero analizar, y voy a tomar un poquito de la parte de Abraham, las ventas de un punto de venta, ¿verdad? Específico. ¿Ya? El éxito en Chapinero, que digamos aquí. Yo digo, ahí vendo más café. Excelente. ¿Pero por qué? ¿Por qué vendo más café ahí? ¿Será que es porque alrededor hay universidades? ¿Será que porque alrededor no hay ninguna cafetería que ofrezca el producto? ¿No hay un Juan Valdés? ¿Sí? ¿Qué pasaría o qué le pasó al Juan Valdés del Parque 93 el día que abrió Starbucks? ¿Sí? Juan Valdés puede decir, ah no, se bajaron mis ventas. ¿Pero por qué razón se bajaron las ventas? ¿Sí? Los mapas de información lo que hacen es guiar al usuario, no solo a decir, esto es lo que me sucedió, este es el valor que voy a graficar, esto es lo que pasó al final del mes, sino le ayudan a ver la historia detrás de todo esto. ¿Sí? Esa investigación que estamos haciendo en lógica, y que lo bueno, digamos, de esa investigación es que la estamos poniendo a disposición de todos ustedes. ¿Sí? La idea de este tipo de trabajos que hacemos es justo ayudar a las empresas a cambiar esa mentalidad, a crear esos mapas de información, a que ustedes puedan decir, bueno, yo vendo paraguas, hoy va a llover, aunque aquí en Colombia saben que el clima no es muy exacto, pero yo puedo decir, ok, va a llover, va a haber un concierto, en vez de, no sé, poner mi fuerza de ventas en un lugar, puedo llevarlo y desplazarlo a ese lugar. ¿Sí? Con los mapas de información podemos tener información de páginas web, por ejemplo, el tiempo. Entonces sabemos que en Bogotá el día X va a haber un plantón de taxis por Uber y yo distribuyo, tengo mis camiones andando por la ciudad. ¿Voy a esperar a que se enfrenten al trancón que se va a formar por el bloque? ¿O puedo planear mis rutas más allá de eso? Miren que estoy hablando de información que no hace parte de, o pareciera, que no tiene nada que ver con mi negocio. ¿Sí? No tiene nada que ver con lo que yo hago todos los días. ¿Sí? Normalmente yo tendría mi camión, mi ruta, llévelo a este punto de venta. Pero hay mucho más detrás de esto. Entonces los mapas de información son eso. Cómo poner en contexto la información. Como esos datos ya no los convertimos en información, sino en conocimiento. ¿Sí? Es conocer lo que está pasando. Tratar de tener un poco más de control de lo que está sucediendo a mi alrededor. Nutrirlo de otra información que está alrededor mío. Y al final, que es una palabra que Abraham la dijo muy claro también, y nosotros la compartimos, es la visualización de datos hoy tiene que ser ese contar historias. ¿Sí? Pero no solo contar historias de tendencias o de información con algoritmos, sino realmente historias contextualizadas. ¿Sí? ¿Qué está pasando? El ejemplo que yo les comentaba del ejército de China, cuando lo pongo en contexto, es diferente a que si solo veo el número, ¿verdad? El crecimiento, lo que comentaba también del crecimiento del portal de BlackBerry,
todo ese tipo de cosas ya no pueden verse como datos aislados. Estamos realmente conectados en todos lados. Todo el tiempo estamos dando información, estamos recibiendo información. Si ustedes ya pues, usan Waze, se dan cuenta que ahora aparecen, hace un ratico ya aparecen publicidades. Vaya a tal lugar que hay un café gratis. Vaya a tal auto porque ahí hay un descuento sobre autos. ¿Sí? Entonces la información está fluyendo por todos lados y no podemos quedarnos con ese preconcepto de, ¿sabe qué? Tomo un estado financiero y tomo una transacción y evalúo esta transacción. Eso es un concepto de hace 30 años y es hora ya de cambiar eso, de evolucionar. Así que esta charla, más que todo, era para eso, invitarlos a ver la visualización de datos como historias, como eso que estamos hoy todos conectados. ¿Sí? Si alguno de ustedes está enviando tweets, entonces alguien puede saber que yo estoy aquí al frente de ustedes hablando de este tema. ¿Sí? Todo el tiempo recibimos Facebook, todo el tiempo estamos recibiendo información y esa información puede ser muy valiosa para tomar decisiones en sus negocios. ¿Sí? Así que ahora, ante lo que era antes la visualización de datos, ese componer información, ese trabajo de transacciones, deberíamos irnos a el futuro, que es hoy, que es contar historias. Alguien en SAP decía, lo interesante del futuro hoy es que yo sé qué va a pasar en 3 años. El futuro ya no es esos 20 años que yo me imaginaba, sino en 3 años ya sé un cambio de tendencia absoluta. Totalmente. ¿Sí? Hace 2 años nadie había escuchado el tema de dispositivos, los wearables, ¿no? Lo que uno se pone, celulares, los iWatch y todos esos dispositivos que están apareciendo y que van a aparecer en el futuro. Nadie sabía eso. Y hoy, ¿cómo impacta eso a los que venden relojes? Si se hubieran quedado con los datos, nunca van a poder predecir esas tendencias. Así que esta charla era para eso, contarles un poquito ese cambio, invitarlos a comenzar a contar historias dentro de sus empresas y tener un poco más de control de la información que pueden llegar a tener. Muchas gracias.